You are now listening on the music. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de hacer una interconexión entre estos dos temas tan importantes que son la economía y la salud. Coincido completamente con Byron en el tema de que la salud y la economía no están compitiendo. Y muchas veces, sobre todo para los profesionales de la salud, economía y salud son dos términos que no son compatibles. Y de hecho no es así. En realidad la economía y la salud van muy de la mano porque las dos marcan muchísimo cuál es el desarrollo social. Voy a empezar igual contextualizando un poco. Byron lo ha hecho muy bien a nivel país. Yo me voy a centrar un poquito más a nivel sanitario. No es sorpresa para nadie que la pandemia nos encontró en un país con recursos limitados y con una crisis económica que era evidente para todos. También teníamos un país con máximas necesidades sociosanitarias, es decir, no estábamos en nuestro mejor momento para recibir un problema tan serio y tan emergente como fue esta pandemia, como lo es, ¿no? Por otro lado, también recalcar que en nuestro país la inversión en salud en los últimos años estaba muy deteriorada, ya había bajado demasiado, llegando a tener incluso un valor de hasta 4 veces menos que otros países en Latinoamérica. También era importante que estábamos viviendo este momento de despidos en servidores públicos, que incluía también a servidores del área sanitaria. Y más que este punto, a mí me llamó mucho la atención cuando en medio de la pandemia incluso seguíamos teniendo este tipo de desvinculaciones, cuando era más importante que nunca priorizar la salud. Por otro lado, el gasto de bolsillo en los últimos años para las personas, para la sociedad a nivel sanitario fue mucho mayor. Como les decía, hubo una reducción crítica de este presupuesto sanitario en los últimos años y poco a poco esto también llevó a un debilitamiento de la estructura de este sistema sanitario. Y obviamente transversal como parte social el tema de las desigualdades, que no es un tema superado en nuestro país. Con este contexto, cuando vino el COVID y cuando empezamos con la pandemia, cuando empezamos con los primeros casos, como país teníamos que incluir todas las estrategias necesarias para contener, mitigar y, de ser el caso, suprimir este tipo de los casos, ¿no?, de los pacientes. Y como país, claro, debíamos establecer medidas y estas medidas iban a depender muchísimo del contexto, es decir, siempre tenemos que contextualizar qué tipo de estrategias tomamos porque nuestras características, incluso sociodemográficas, pueden ser diferentes a otros países. Como país, teníamos que establecer medidas sanitarias con un gran paraguas, ¿no? Porque el problema central y enfocado era a nivel sanitario, pero que también iba a repercutir en el tema económico y obviamente en el tema social. Y es así que las decisiones o las estrategias que se debían plantearse a varios niveles, ¿no? Empezando con estrategias nacionales que puedan dirigir la conducta de todo el país. Luego, lo que se vio un poco, gobiernos locales que también puedan establecer ciertas estrategias. Y esto que ha faltado muchísimo, yo sí quiero recalcar este como uno de los problemas más grandes, el tema comunitario y el tema familiar e individual, porque ha faltado mucha educación en la población para poder implementar otro tipo de estrategias que ayudan de gran manera con contener esta crisis, ¿no? En salud y sobre todo cuando ya hacemos una evaluación económica de las estrategias sanitarias, nosotros usamos mucho este término de la evaluación de tecnologías sanitarias, considerando a tecnologías sanitarias a todas las estrategias que se usen en el accionar de un problema de salud. Basándonos en la pandemia hemos puesto algunos ejemplos. Todos estos son tecnologías sanitarias, es decir, por ejemplo, el aislamiento social, el distanciamiento, los equipos de protección, el lavado de manos, los famosos túneles de desinfección que algún rato se propusieron, en temas de diagnóstico, todo el tipo de las pruebas, algunos otros exámenes de laboratorio o complementarios que se usan a nivel hospitalario. A nivel de manejo, sin duda, el tema de fármacos, que es otro problema, bueno, no nos vamos a enfocar mucho en eso, el tema de vacunas, sitios de hospitalización, por ejemplo, y en temas de sistemas organizacionales, el cerco epidemiológico, manejo de primer nivel, vigilancia activa de casos, es decir, todo lo que se plantee
tanto a nivel nacional, a nivel local, a nivel comunitario y a nivel individual y familiar, es una tecnología sanitaria. Y esta tiene que ser evaluada, es decir, no porque sale que en el mundo se utiliza o porque sale alguna persona indicando que esto funciona, ya debe incorporarse como país, sino que para evaluar y para incluirla, se debe incluir términos de eficacia, seguridad y este que es importante, lo he puesto de otro color porque es a lo que nos vamos a referir, el tema de los aspectos económicos, aspectos éticos, organizacionales, sociales y legales que también son muy importantes. En economía de la salud, cuando hacemos evaluaciones económicas, a cada una de las estrategias o a cada una de las tecnologías que nosotros evaluemos, la vamos a interpretar a través de este plano de costo-efectividad, en donde, como ustedes ven, el eje de las X habla de los beneficios, que pueden ser medidos en términos de sanitarios, como por ejemplo, mejora del dolor, reducción del caso del número de muertes, años de vida ajustados por calidad, que son los QALYs, o años de vida ajustado por discapacidad, que son los DALYs. Mientras que en el eje de las Y tenemos los costos, ¿no? Costos altos y costos bajos. En este plano de costo-efectividad nosotros podríamos incluir todas las tecnologías para evaluar cuáles son más costo efectivas y que sean introducidas en nuestro país. Por ejemplo, les voy a dar unas cuantas que son muy fáciles de interpretar. Lavado de manos, uso de mascarilla. Estas son medidas que tienen un alto beneficio, que ya está comprobado científicamente, y que tienen un costo bajo, por lo cual se consideran costo efectivas. Es decir, el plano del sureste sería un plano de costo efectividad probado. Ahora, si yo tengo una tecnología que no tiene beneficio, ya básicamente la descarto, ¿no? Indiscutiblemente, a pesar del costo, si ya no tengo beneficio sanitario, no tiene sentido que la incluya. Yo puedo tener también tecnologías muy costosas sin beneficios. Aquí yo siempre pongo el famoso ejemplo de los túneles de desinfección. Costosas, pero nunca se vio un beneficio probado. Y básicamente no debemos invertir en este tipo de tecnologías. Y estas, que aquí es donde se ubican muchas de las que en este momento nos están dando la posibilidad de tener estos cuestionamientos de salud y economía. Por ejemplo, el clásico, aislamiento, la cuarentena famosa, ¿no? Por un lado, se ha demostrado en pandemias anteriores y la historia nos ha demostrado que es una de las formas más eficaces para reducir el número de casos, pero sobre todo destinadas a que el sistema de salud pueda responder ante los casos. Pero por otro lado, sabemos que el costo asociado por la pérdida de la producción es aumentado. Entonces, en este plano, en el noreste, vamos a tener a estas tecnologías que son difíciles de interpretar. Y aquí viene nuestra típica pregunta y que muchas veces en salud nos cuestionamos mucho. ¿Tiene valor, tiene un precio la vida? ¿Tiene costo? ¿Tiene un valor una vida? Y es un tema bastante complejo que tiene que ser muy evaluado, ¿no? ¿Qué hacen los países cuando tienen esta disyuntiva, tecnologías de alto costo, pero a la vez de alto beneficio? Es plantear umbrales de decisión, que pueden ir desde una valoración primero de los beneficios, obviamente, y luego una asociación con el término de costos. Entonces, a estas estrategias las vamos a evaluar con todos estos dominios que ya hemos conversado y lo que vamos a tener a la final es un tema de eficiencia. Y en eso nos tenemos que basar para el manejo. Ahora, a mí me gusta hacer este tipo de cronologías porque nos permite entender qué pasó más o menos y dónde pudimos mejorar, sobre todo como experiencia, digamos, pero también plantear posibilidades en el futuro, ¿no? Entonces tuvimos un tiempo, desde que apareció el primer caso, tuvimos un tiempo en el que como país pudimos prepararnos mejor. Además que yo siempre les digo, no partimos de cero, no somos un país que nunca ha enfrentado enfermedades respiratorias, hemos enfrentado epidemias de influenza, por ejemplo, para el que ya sabíamos un poco el escenario que teníamos que enfrentar. Latinoamérica tuvo un poquito más de tiempo, digamos, para planificar y para pensar y para tener las cosas un poco más claras, lo cual pienso que fue desaprovechado. Es decir, se minimizó el problema, hubo falta de planificación y claro, no teníamos buenas medidas de contención a nivel al inicio, ¿no? Y esto sobre todo, cuando me refiero a no buenas medidas de contención, es recalcar algo que Andrea enfatizó muchísimo y que creo que es el común denominador de muchas charlas que escuchamos siempre, el manejo epidemiológico. En realidad este manejo epidemiológico ha sido muy pobre, ha sido muy deficitario, lo cual no ha permitido tomar decisiones adecuadas.
Entonces llegó la famosa transmisión comunitaria, ¿no? Que como Andrea bien lo explicaba, desde qué momento lo tuvimos. Y claro, ante esta posibilidad empezamos con medidas mucho más fuertes de restricción. Ok, vamos nuevamente, aislamiento, distanciamiento, cierres, mucho más fuerte, ¿no? Lo cual sin duda, porque esto sin duda va a pasar, va a traer el tema económico de la mano, porque es algo que ya les voy a mostrar cómo se pueden manejar las dos curvas. Y claro, de ahí viene el tema de, ahora pensemos en qué medidas económicas para reactivar esta supresión o estas restricciones que están pasando, ¿no? Entonces, a la final se convierte en un círculo vicioso en el que vamos a tener esto, que es esta balanza entre la salud y la economía. ¿Qué es más importante? Esa pregunta es muy compleja, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Puedo, y voy a sonar un poco cruel, puedo, algunas vidas podrían perderse para mantener la economía? Eso es muy complejo en términos sanitarios. Los médicos, digamos, y todos los profesionales de salud nos han formado con el tema de cuidar la vida por sobre todo, pero por otro lado, claro, entendemos perfectamente que los temas económicos en el curso de un país son muy importantes. Basados en esto, entonces lo que les decía, por un lado se van a plantear políticas sanitarias, ¿no? Que lo que van a intentar es reducir o mantener aplanada la curva de contagios, ¿no? Eso es lo que vamos a plantear desde el sector salud y muchos otros sectores que también obviamente tienen muy claro el panorama. Y también se van a plantear medidas económicas, sin duda. Y eso es lo que intentan son reducir la curva de recesión. Entonces vamos a tener estas dos posibilidades. Entonces, a mí me gusta mucho este gráfico porque, claro, nos demuestra que son cosas que van de la mano. La salud y la economía van de la mano, sin duda. Por un lado, esta famosa curva que la conocemos muy bien a nivel sanitario, en el que si nosotros ponemos medidas de contención, vamos a reducir la curva, ¿no es cierto? Y lo que va a permitir es que el sistema de salud pueda responder y que tengamos mejores resultados sanitarios. Obviamente, en la curva roja, si nosotros no tomamos medidas de contención, tendríamos un escenario mucho más complejo que básicamente consideraría o tendría como escenario un mayor número de pérdida de vidas y también el tema del colapso del sistema sanitario. Pero si ustedes ven en la parte inferior, acá en cambio vamos a tener la curva de recesión económica, que es completamente inversa, ¿no? Mientras más medidas yo coloque, más políticas o más medidas, obviamente voy a tener una mayor restricción económica que si no tuviera las medidas, ¿no? Obviamente porque la gente sale a trabajar, aumenta la producción, pero en términos sanitarios esto es completamente contradictorio. Es decir, voy a seguir teniendo pérdidas humanas que a la larga si le queremos dar un valor es muy importante a nivel de la producción. Entonces, aplanar la curva de infección inevitablemente aumenta esta curva de recesión macroeconómica. Y eso es algo que siempre está ahí, ¿no? Ahora, este es un poco el mensaje y a lo que tenemos que llegar a reflexionar, ¿no? Salvar vidas no necesariamente tiene que llevar a una mayor o más profunda depresión económica. Podemos trabajar conjuntamente. Podemos trabajar en mejorar las condiciones sanitarias y también mejorar las condiciones económicas. Hay posibilidades, hay países que han demostrado que se puede realizar, ¿no? Y aquí vienen algunos temas que podríamos tomar en cuenta. Entonces, a nivel sanitaria, yo creo que esto es básico. Es básico porque si no tenemos una vigilancia epidemiológica, si no tenemos datos transparentes, datos adecuados sobre lo que pasa en nuestro país, y si no tenemos vigilancia comunitaria, que es algo que nos falta muchísimo trabajar, nunca vamos a poder hacer un aislamiento dirigido, nunca vamos a poder trabajar y tener mucho más confianza en ir reactivando poco a poco la economía. Básicamente estamos trabajando a ciegas, es decir, estamos mal enfocando el tema del reporte. Andrea nos puede explicar muy bien desde el punto de vista epidemiológico. A la larga, ahorita estamos enfocados en testear a pacientes enfermos, cuando como país ya deberíamos estar en otro punto, deberíamos estar testeando a pacientes sin síntomas porque son justamente ellos los que pueden transmitir mucho más la enfermedad porque son más casos, ¿no? Por otro lado, a nivel sanitario, es muy importante planificar. Yo no he escuchado, no he visto ningún documento normativo en donde ya escuchemos o ya veamos planteamientos relacionados con qué vamos a hacer en el caso de un brote, que es algo que puede pasar, sobre todo si estamos tomando así estas medidas y estas decisiones de cada vez un poco salir más de este aislamiento.
¿qué vamos a hacer y cómo vamos a reaccionar? ¿Estamos preparados? Y eso es algo que hay que tomar en cuenta también. Por otro lado, esto que es clave y para mí es transversal es el tema de educar a la población. Sabemos que la desigualdad es un tema que es central en esto, ¿no? Y claro, desde la comodidad de nuestras casas, muchos de nosotros podemos vivir un aislamiento mucho más aceptable que otras personas que tienen trabajo informal y tienen que conseguir el trabajo, no tienen que conseguir su recurso diario y tienen que salir. Estas personas ha sido muy pequeña o muy poca la educación que tienen en relación de reducir las posibilidades de contagio. Este es otro tema crucial que es muy importante y ahí un poco de lo que decía Byron, yo tengo ahí una pequeña discrepancia en relación de que muchas veces el gobierno nos consulta también a las universidades privadas. No es así tampoco. También hemos pedido muchas veces ser escuchados y tampoco hemos tenido oídos. Por otro lado, algo clave es también cuidar al personal sanitario. Es muy importante. Tenemos una de las tasas más altas de contagios de personal sanitario a nivel de Latinoamérica. Y eso lo que va a hacer es que en un momento no tengamos capacidades de respuesta. Entonces, eso también es muy importante en relación a desde el punto de vista sanitario. Y esto que yo siempre lo recalco, para mí es muy importante, no descuidar otras patologías. Es decir, ahorita muchos pacientes con enfermedades crónicas están en sus casas sin tener la posibilidad de acceso a atención en salud. ¿Por qué? Porque no se ha planificado adecuadamente la estructura sanitaria y esto, a la larga, puede generar un impacto económico mucho más alto. Es decir, yo siempre les pongo un ejemplo, si tengo muchos diabéticos complicándose en su casa sin acceso a salud, cuando se acabe o cuando estemos en un periodo post-pandémico, probablemente van a requerir, por ejemplo, diálisis, porque su control renal ya no es adecuado y eso incrementa también muchísimo los costos económicos y obviamente también los resultados sanitarios. Por otro lado, a nivel económico, bueno, y en esto los economistas manejan mucho más, ¿no? Es muy importante que si tenemos un tema de que va a reducir la producción, porque las medidas de confinamiento justamente, una de las empresas o una de las producciones que más se debe incentivar es, por ejemplo, el de generar insumos sanitarios. Es decir, si yo veo que a nivel mundial no voy a tener posibilidad de encontrar equipos de protección personal, la empresa ecuatoriana debería enfocar sus esfuerzos en generar insumos sanitarios, porque es algo que se va a necesitar y podríamos hacer una inversión en casa, ¿no? Por otro lado, ingresos básicos de emergencia, sobre todo para las personas que están viviendo en situación de pobreza. El acceso a servicios básicos es clave. Si no tengo servicio básico, vamos a salir del confinamiento, no vamos a poder hacer ningún tipo de medida. Y bueno, asistencia financiera a trabajadores y empresas, que eso ya debería evaluarse de una buena manera, como por ejemplo con suspensión temporal de pagos de impuestos e intereses, asistencia financiera o beneficios de salud a los trabajadores. Es muy triste escuchar de todas las desvinculaciones que existen y en este escenario, un paciente que es desvinculado de sus trabajos también se queda muchas veces sin la posibilidad de tener acceso a salud y eso repercute directamente en los resultados que vamos a tener. Bueno, eliminación de aranceles en importación de suministros es clave. Aquí tenemos un lío y me dejó pensando mucho Byron cuando decía que intencionalmente testeamos menos. Y es que esto es clave. Por ejemplo, los insumos o los reactivos para hacer pruebas de laboratorio son tan difíciles de traer que eso genera ya un problema importante a nivel de testeo. Bueno, y otras dos cosas que son un poco transversales, aprovechar la era digital, creo que es importante, y trabajar en alianzas, eso es muy importante. La academia, el sector público, el sector privado, intentar hacer alianzas que intenten mejorar las condiciones en nuestro país. Como consideraciones finales, decirles que, bueno, los recursos son limitados y las necesidades son máximas. Y eso nos pasa en este contexto como en muchos otros. La información es limitada, no podemos hacer muchas veces o no podemos generar insumos de toma de decisión porque no tenemos acceso a datos. La vigilancia epidemiológica es vital. Sin duda el COVID está causando una morbimortalidad importante y las estrategias que se incluyan requieren una inversión y eso hay que evaluarlo y siempre tenemos que evaluar los beneficios y los costos. Los beneficios en términos sanitarios y obviamente los costos a nivel de las medidas económicas que se puedan plantear. Y cómo no, eso de que el mundo está hecho de átomos. ¿Verdad? Es evidente.
Es evidente eso.